y profe de la Universidad de Luján, si no me equivoco. Así que bueno, y 40 justito, arrancamos. Comisión 10, la mejor. Congreso, Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días a todas y todos. También estoy, bueno, agradecido por la convocatoria de CETERA, por este espacio tan valioso, que es también una plataforma que mira al pasado, pero que se proyecta al porvenir, ¿no? Y ahí yo me quedaba pensando en el flyer donde hay un Paulo Freire que escribió su obra más conocida hace más de 50 años y que partió antes del fin del siglo XXI, y la pregunta que convoca al Congreso, que es ¿qué docencia para estos tiempos? ¿No? Y ahí me parece que entre esa imagen y esa pregunta hay una línea tendida entre pasado, presente y porvenir, que me parece un imprescindible punto de partida. Porque, bueno, frente a las propuestas neoliberales que entre su perspectiva cultural implica el borramiento de la historia, y para eso no tengo más que citar la política de los billetes del gobierno de Mauricio Macri, que borró figuras emblemáticas que nos constituyen como pueblos, los querramos, se las querramos más o menos, desde Evita hasta Sarmiento o Roca, y ellos plantearon la necesidad de poner la flora y la fauna. Por lo tanto, a mí me parece que esta operación cultural de recuperar la historia para pensar el presente tiene que ver con una disputa presente y con una disputa de cara hacia el porvenir. Entonces, en ese sentido, me parece importante valorar este fantasma que recorre el mundo, que es Paulo Freire, para decir, bueno, estamos mirando al pasado porque mirar al pasado nos permite tener claridad sobre de dónde venimos, qué luchas nos constituyeron, quiénes somos y a dónde queremos ir, ¿no? En ese marco también me parecía importante señalar, yo ahí tengo tal vez alguna reflexión políticamente incorrecta un poquito, porque Paulo Freire me parece que era, primero que nada, un revolucionario, o alguien que quería cambiar el mundo, y yo pondría como esa doble identidad de pedagogo y militante político y social, en una paridad, digamos, de jerarquía, porque él pensaba la educación como una herramienta para cambiar el mundo. Y en todo caso también advertir, aunque Paulo Freire nos convoca, que por lo menos para muchos de nosotros y nosotras, Paulo Freire es un punto de inflexión en un largo recorrido histórico, ¿no? Particularmente porque estamos mirando desde nuestro continente. Este año son los 200 años de la victoria de Carabobo, que Venezuela se liberó de la corona española antes de Ayacucho, y estos aires de bicentenario, insisto, nos permiten tener claro por qué la Revolución de Mayo no fue un proyecto de las provincias unidas al Río de la Plata, sino un proyecto continental, ¿no? Proyecto que está siendo recuperado por lo menos desde el triunfo de Chávez hasta a esta parte. Y en ese sentido decir que Paulo Freire para mí es la continuidad de aportes de los originarios, de Simón Rodríguez, de José Martí, de Olga y Leticia Cosetini, de Gesualdo Sosa, de la Escuela Rural Mexicana, y que todo eso y Paulo Freire constituye un acervo que es imprescindible recuperar, para pensar quiénes somos como educadores y educadoras y recrear una pedagogía para el siglo XXI. O sea, me parece que la pregunta central de Paulo Freire sería cómo construir desde nuestra propia identidad una pedagogía liberadora, ¿no? Y desde ahí, desde este lugar, es que nos proponemos leer a Freire. Ahora, esa pregunta no se realiza en un vacío histórico, sino en un momento histórico concreto, que es esta transición de la pandemia a la pospandemia, y que expresa un mundo frente al cual tenemos que construir respuestas, porque además esta realidad impacta en las aulas, en las instituciones, en las relaciones pedagógicas, y aunque sea muy rápidamente, me gustaría señalar, Paulo Freire hablaba de una educación situada y eso implica reconocer el escenario, ¿no? Entonces, muy rápidamente decir que en el mundo de hoy hay un proceso de profundización de la desigualdad social, de la concentración de la riqueza y de la extensión de la pobreza y la miseria,
es interesante saber que a pesar de que, no sé si lo retomo en un ratito, pero los muertos por COVID son menos hoy que los muertos por hambre, y que por lo tanto el desafío no es solo sanitario, sino de un orden mundial que distribuye de manera profundamente injusta la riqueza. Un segundo elemento es un régimen de acumulación de capital a través de la especulación financiera como modelo predominante, ¿no? Y el gobierno de Macri fue un paradigma en ese sentido, pero el proyecto no es nacional. De hecho, si bien el producto cayó en todo el mundo en este año de pandemia, sin embargo la riqueza se incrementó más de un 7%, según institutos económicos especializados. Un tercer elemento es el modelo predador de desarrollo de la naturaleza. Y ahí, bueno, ayer Adriana este, habló respecto de este tema, de este desafío. Un cuarto elemento que menciono muy rápido es la cuarta revolución industrial, que implica la incorporación de las tecnologías como nunca a la cotidianeidad de la humanidad, como ocurrió en cada revolución industrial, y que eso nos obliga a pensar el vínculo entre lo presencial y lo virtual de una manera diferente, ¿no? Como parte de un nuevo escenario. En quinto lugar, plantearía una disputa geopolítica con un declive, voy a decirlo muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero con un declive de Occidente y un ascenso de Oriente bajo la dirección de la República Popular China, lo cual pone al mundo al borde de una transición que puede terminar en la extinción de la humanidad o en un cambio radical del orden, y finalmente la pandemia. En este marco, también decimos con Freire que entendemos, y como lo escuché a Yasky, como lo escuché a Edwards, como lo escuché a Sonia, entendemos a la educación y al mundo como un campo de disputa entre proyectos y entre sujetos, ¿no? Y en todo caso decir que el neoliberalismo como proyecto hegemónico cuestionado y en crisis tiene también su propuesta educativa, y que, digo para resumirlo, porque mi aporte está en un campo de intersección entre la política educativa y la pedagogía, que es lo que yo hago, que es lo que yo sé. El neoliberalismo tiene un proyecto pedagógico que la pandemia viene a acelerar, para decirlo muy rápidamente, como llama Luis Bonilla al neoliberalismo educativo, habla de de apagón pedagógico, como un proyecto que intenta obturar todo debate acerca de la pregunta fundamental de la educación, que es ¿para qué educar? ¿Cuál es el sentido de nuestra práctica, de la institución, del sistema o de la política educativa? Porque ellos ya construyeron la respuesta, que es hay que educar para la calidad educativa, ¿no? Y calidad educativa es el conjunto de resultados de operativos estandarizados de evaluación, de conocimientos elaborados por expertos, traducidos por manuales, y embutidos por el educador o la educadora en el cerebro de los y las estudiantes. En segundo lugar, la centralidad de la computadora, para decirlo así, como dispositivo educador, y por lo tanto, digo, en la ciudad de Buenos Aires se empezó con el proyecto de secundaria del futuro, esta idea de que en la secundaria el 70% del tiempo escolar los chicos tienen que estar en el aula, en la casa con una computadora. Y en tercer lugar, para decirlo rápido, la descalificación de los y las educadoras, de las instituciones educativas, del sistema educativo y por supuesto de los gremios docentes como incapaces de reciclarse para el cambio que se viene. Entonces, en este marco la pregunta es, ¿qué alternativa nosotros oponemos a este proyecto político, educativo y pedagógico neoliberal, y que viene por más? Porque la pandemia potenció la cuestión de la virtualidad y por lo tanto esta idea de homeschooling, de educación en el hogar y de la computadora, va a ser una estrategia de primer orden junto al negocio de Google, Microsoft y otras plataformas y productoras de contenidos, ¿no? Entonces me parece que en ese marco nos debemos una reflexión sobre el aporte de Paulo Freire, y yo diría tres o cuatro cosas. En el plano, digo, en el plano epistemológico y metodológico, Paulo Freire nos plantea la necesidad de conocer al mundo para transformarlo,
¿no? Y en ese sentido aparece la idea del fundamento ético-político de la acción educativa. Me parece que ese es un orden fundamental y por lo tanto nos interpela si queremos ser freirianos y freirianas a decir algo más que las frases de Freire y a preguntarnos por la politicidad de nuestra práctica pedagógica, ¿no? En el plano de la política, asumir el carácter político del hecho educativo, asumir que hay no solo un orden educativo que transformar, sino un orden social, asumir que no hay posición no política posible y que el educador y la educadora está o a favor de la reproducción del orden o de su transformación, y que en el plano pedagógico, sumando a lo, a lo epistemológico y a lo político, propone un modelo de relación donde el alumno o alumna, educador, educando, saben y que ese saber entre en diálogo para construir un conocimiento que nos va a permitir leer el mundo para transformarlo. Dicho esto, yo plantearía para cerrar seis cuestiones para mí que son de agenda, que son temas y tareas que debiera encarar el movimiento pedagógico latinoamericano. La primera es un debate que se planteó en la década del 70 acerca de la educación popular, que es un término en verdad bastante ambiguo o polivalente o polisémico, porque recordemos, no quiero meter acá la discusión, que el libro más famoso de Sarmiento se llamó Educación Popular. Y no van a hacer que hable mal de Sarmiento por esto, pero seguro que la idea de educación popular de Sarmiento era diferente a la de Paulo Freire. Pero tomando la concepción freiriana, el tema de agenda y la gran pregunta ¿es posible la educación popular en la escuela pública? Y a mí me parece que ese debate que en los 70 se transitó de manera muy fuerte y tal vez con un mal final, hoy lo podemos volver a repensar. Un segundo punto que a mí me parece relevante es cuando Freire habla de la transición de la conciencia crítica, de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, y que la refiere tanto al universo de estudiantes como de docentes. La pregunta es por esta transición, ¿no? ¿Cómo transitamos de las lecturas ingenuas del mundo a las lecturas críticas? Y digo provocadoramente también porque más del 50% de los docentes y las docentes, según tengo entendido, votó en el 2015 a la propuesta de Mauricio Macri, ¿no? Y entonces eso nos pone en un desafío que es de lectura del mundo, no partidario, acerca de cómo pensamos la realidad y la política. Hay un tercer elemento, a mí me parece importante, porque tenemos la tarea de relevar la experiencia de nuestros pedagogos y pedagogas para pensar quiénes somos hoy, y es la traducción a las condiciones del presente de aquellos legados, ¿no? Alguien dice traducir es traicionar, porque Paulo Freire en 1970 escribía para el mundo de 1970. Y leer a Paulo Freire hoy implica un ejercicio de traducción que requiere el equilibrio entre no decir lo que Freire no dijo, pero adecuarlo a las actuales condiciones históricas. El cuarto elemento que menciono es que no alcanza con un estudio sistemático de los autores ni con la sistematización de nuestra práctica, ¿no? Y que esta es una labor del movimiento pedagógico latinoamericano, que es producir conocimiento, que es reeducarnos, que es contactarnos orgánicamente a través de redes y muchas formas que permitan transformar la escuela, y que es comunicar lo que los venezolanos y venezolanas llaman INVEDECOR. Y que este proceso, en quinto lugar, requiere operaciones de lucha y de creación. Yo recupero muy particularmente la experiencia de Aten. Ayer justo acaba de haber elecciones, o anteayer, y se ratificó la conducción que llevó adelante la construcción del diseño curricular de secundaria en el contexto del gobierno nacional de Mauricio Macri, a partir del trabajo en las escuelas. Bueno, y finalmente recupero entonces la idea de pedagogía tránsito, que es un concepto de Gesualdo Sosa. Anoto para la agenda de todos y todas que el año que viene se cumplen 40 años de la partida de Gesualdo Sosa, y que hablaba de pedagogía tránsito como el camino que debemos recorrer de la escuela que tenemos a la escuela que queremos, ¿no?
Y cierro ya para tratar de ajustarme al tiempo con una frase de, no es latinoamericano al que quiero citar, porque como dije al presentarme Patria es Humanidad, es Gianni Rodari, un gran pedagogo italiano que escribió un libro fantástico que se llama Gramática de la Fantasía, ¿no? Y él termina su introducción diciendo: yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y bueno, y a esa tarea de educación emancipadora nos convoco del largo camino que venimos haciendo y del largo camino que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ser tan estricto con el tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me dicen que está Sonia, no sé, debe estar en todas las comisiones Sonia, pero acá vemos que está también Sonia, así que bueno, un saludo a nuestra secretaria general, que junto con Miguel y Hugo impulsaron este congreso tan masivo. Bueno, ahora le toca a la exposición a la compañera Cintia Rogovsky, que es doctora en comunicación y profesora en historia de las artes visuales de la Universidad de La Plata. Gracias, Cintia, por tu participación. Ya nos presentamos al principio todos, pero si hay algo más para sumar a la presentación, adelante y un gusto. Hola a todos, hola a todas. La verdad, para quitarme nervios, la mención de que esté presente Sonia, ya venimos bastante emocionadas y emocionados de la inauguración ayer, y el excelente panel de hoy con Lidia, con Walter Cohen, que realmente fue extraordinario. No, mi principal voy a citar a Lidia Rodríguez y decir, soy una militante de la educación pública, pero en este caso, en esta mesa, estoy de alguna manera, como nadie se salva solo ni sola, no quiero atribuirme una representación que no me ha sido delegada, pero creo que no va a haber problema porque varias de mis compañeras y compañeros están acá. Nosotros formamos parte de uno de los espacios de CETERA en formación docente en el Infod, de pedagogías latinoamericanas, un espacio que de alguna manera, ahora lo voy a desarrollar, ha sido freiriano no solo en la elaboración, digamos, de los contenidos, sino también en nuestras prácticas, porque hemos resistido, hemos sido echadas y echados, y hemos vuelto. Así que es un espacio de lucha y de resistencia. Quería comenzar con 3 imágenes, que no las voy a intentar compartir, porque en las periferias, yo estoy en La Plata, la conectividad, como sabemos, la centralidad de la ciudad de Buenos Aires nos afecta en muchos aspectos, así que en La Plata tengo muy mala conexión en este momento, y temo hacer macana, pero les propongo usar la imaginación, como bien nos proponía Paulo Freire, ¿no? Un niño de 100 años, como el libro de Walter, que presentó hoy, y traer 3 imágenes. Una de 1997, que me parece que es ineludible en este congreso pedagógico, y es la de la carpa blanca, que de alguna manera nos trajo hasta acá, ¿sí? Esa es una imagen que me parece que, para escribir el pensamiento pedagógico de Paulo Freire en la historicidad y en la politicidad que tiene, como una primer gran definición, tenemos que recuperar esa imagen que nos ha permitido resistir, luchar y llegar hasta este momento. La siguiente imagen que les propongo es una imagen que ilustra una de las primeras clases de nuestro actual recorrido de pensamiento pedagógico latinoamericano en clave freiriana, que es un curso que estamos dictando desde CETERA con el Infod para todas y todos y todes los docentes de la Argentina, curso cuyos contenidos y perspectiva había sido censurada, negada, prohibida, eliminada, como querramos decirle, en los años del gobierno anterior, molestos con el uso de bibliografía de Adriana Puigros,
molestos con el explicitado, esto lo digo porque fue así, explicitado, incluso con la perspectiva freireana que trabajábamos, que era la perspectiva de un Freire inscripto en la memoria, en la historia, en sus posicionamientos políticos. Entonces, una de las imágenes con la que arrancamos una de las clases, porque también nuestra propuesta es ética y estética, responde a una ética y por lo tanto propone una estética del pensamiento pedagógico latinoamericano, es un cuadro, pueden googlearlo, de Carlos Alonso. Había una compañera que se presentó hace un rato de Mendoza, así que Carlos Alonso, un enorme artista plástico de la Argentina que sufrió en carne propia el terrorismo de Estado, con la desaparición de su hija Paloma, que es un cuadro que se llama En el infierno, un cuadro de 2005. Las invito y los invito a buscarlo. Para nosotras, esa clase primera que escribimos de manera conjunta con Mónica Fernández Páez, una compañera que es militante de UTE, de CETERA, pero de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros partimos en esa escritura que se va haciendo también con los compañeros y las compañeras docentes que van cursando, nos van interpelando y nos obligan a ir reflexionando, reescribiendo, repensando, debatiendo. Es un recorrido que proponemos desde Simón Rodríguez a Paulo Freire, y una perspectiva en la última clase. Y partimos de aquella escena fundante, como dice Adriana, de la conquista, de la dominación, que fue el requerimiento. Ahí también otra imagen es el mural de Diego Rivera, pero lo situamos en esa imagen de Carlos Alonso porque nos parece también que no podemos entender a Freire, no podemos entender la emancipación si no entendemos los procesos que nos trajeron a los modelos en pugna de los que hablaba Pablo hace un ratito, ¿no? Así que, y la tercera imagen, que me parece que sí nos permite situarnos en el presente y pensar prospectivamente, y que tiene mucho que ver con lo que mencionó Pablo en su exposición, es el 19 de septiembre, no sé si prestaron atención, el día del centenario del natalicio, precisamente, digamos, la efeméride, una de las plataformas que más se ha enriquecido en estos últimos años, pero particularmente en este año y medio de pandemia, mientras miles de millones de seres humanos en el mundo se han empobrecido, estamos sufriendo, estamos padeciendo esta sindemia, como aprendimos esta mañana en el panel de temprano. La plataforma Google presentó el Doodle, que es el diseño singular con el que cada día de alguna manera hace pedagogía Google, pedagogía global, hace capitalismo de las pantallas, como dice Snisek, presentó una ilustración de Paulo Freire. Y a mí eso me dio mucho que pensar con relación a lo que planteaba Pablo, con relación al recorrido que proponemos en este curso de Pedagogías Latinoamericanas en clave freireana, y que tiene que ver con la pregunta sobre quién nos está educando, ¿no?, en América Latina, quién nos está educando en Argentina, y qué desafíos tenemos las y los maestros y maestras en la Argentina cuando lo que tenemos enfrente son grandes corporaciones transnacionales que hacen sentido, que construyen discurso, que construyen narrativas, y que llegan sin mediaciones pedagógicas, ¿no? La pandemia incrementó, aceleró ese proceso en donde nos corre de alguna manera la situación dramática que estamos viviendo y que algunos aprovechan, ¿no? Entonces, uno de los peligros, creo que tenemos uno de los peligros sobre los cuales nos advierte Freire en textos del 97, del 98, ¿no?, que la estaba viendo venir, es caer en una tecnocratización, ¿sí?, de la educación, y por eso estamos siendo atacadas y atacados los maestros, las maestras, los profesores, los docentes. Así que ahí una primera cuestión que yo quiero señalar es que como trabajo en perspectiva, nosotros tenemos que reconocer la necesidad colectiva, me parece, de plantearnos el tema de la soberanía digital como condición para una educación democrática y emancipadora, ¿sí? Sin esa soberanía digital va a ser muy difícil que podamos recuperar
o instaurar realmente una democracia, una educación que sea plenamente democrática. Una cuestión que también estamos trabajando en detrás de una línea que se inscribe en la historia, pero que también nos habla a futuro, es la perspectiva de género en las pedagogías latinoamericanas. Hay un artículo, vieron que es muy difícil decir algo, que estamos como todos con la cabeza, ¿no? Muy estimulada por lo que vamos escuchando en las mesas, en los paneles, en los diálogos. Entonces yo no quisiera atribuirme ideas que no son propias, ya son de todas y de todos, no sé. Ayer recomendaba en un panel, en el Normal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que me habían invitado a participar, un texto de Freire del 98 que se llama Opresión, Clase y Género. Él también en la 7ª carta de las cartas a las educadoras y educadores, él no la llama así, pero yo lo voy a hacer porque me lo permitiría el propio posicionamiento de Paulo Freire, propone, ¿no? Esta cuestión contradictoria que a veces tenemos de prácticas autoritarias y discursos democráticos. Entonces, él en ese artículo de Opresión, Clase y Género le da la razón, hace una fuerte autocrítica y le da la razón a las demandas de las feministas estadounidenses que le habían reclamado en muchas oportunidades, porque decían que pedagogía de los oprimidos tenía estaba atravesada por la discursividad machista, patriarcal, el nombre que querramos dar. Tampoco sería injusto decirle a Paulo Freire que escribiera 30 años antes que elaboráramos algunas categorías, ¿no? Pero él revisa todo el tiempo su propio pensamiento. Y nosotros, en este recorrido que proponemos, estamos pensando en clave de la perspectiva de género, en clave de interseccionalidad, ¿sí? O sea, con las opresiones... ¿Perdón? Hay un micrófono abierto, me parece. Con las opresiones que nos atraviesan por razones de género, pero también por razones de clase, por razones religiosas, por razones de etnia, etcétera, etcétera. Eso me parece que ahora, y lo veo Eduardo y pienso, ¿no? Que es una figura de que está luchando en uno de los distritos, él en nombre de sus compañeros y compañeras, en uno de los distritos donde más está siendo atacada nuestra profesión, nuestra tarea. Tenemos que extremar, me parece a mí, los lazos de solidaridad entre nosotros y entre nosotras para poder realmente ir a buscar, como dijo ayer el ministro Persic, ir a buscar a cada una y a cada uno de los pibes, que son muchísimos, en la provincia de Buenos Aires también son muchísimos. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, en este momento estoy en la gestión, en el Ministerio de Mujeres, en la provincia de Buenos Aires, y realmente es algo que nos tiene que desvelar, poder volver a traer a la escuela en su más amplio sentido, ¿no? A cada una de las pibas, a cada uno de los pibes, pero sobre todo a los que más sufren, a los que más estamos sufriendo en Gerundio, los efectos de la pandemia. Alguien hágame una seña si me estoy pasando de tiempo, ¿no? Porque creo que desde estas periferias, ¿no? Las epistemologías del sur también. Hay un texto que circuló nuevo del año pasado de Boaventura da Sousa Santos, que me parece que lo podemos perfectamente articular con el pensamiento freireano, de plantear al virus como un mensajero, ¿no? Como un mensajero que nos viene a advertir sobre algunas de las cuestiones de la agenda global que planteaba Pablo, con relación a la urgencia, a la emergencia, a la educación. Carlos Torres la llama, ¿no? Como la preocupación por el planeta, ¿no? Me parece que la perspectiva de género, que la perspectiva ambiental, lo dice Adriana todo el tiempo, tienen que ser parte de la construcción pedagógica en las aulas cada día. Es cierto que muchas de nuestras compañeras y de nuestros compañeros no nos han acompañado con el voto, ni antes y posiblemente tampoco ahora, y creo que allí hay una gran tarea que hacer en la construcción de proyectos de formación docente federales, nacionales, sostenibles en el tiempo. Nosotros, creo, desde CETERA no estamos, digamos, dejando ningún resquicio en un enorme esfuerzo federal para poder sostener estos espacios. Cada una y cada uno lo hacemos en nuestras universidades, lo hacemos en los jardines, lo hacemos en las primarias, lo hacemos en las secundarias, en donde damos clases cada día, y lo hacemos también, me parece, en ese espacio
tan extraordinario, que a pesar de tantos ataques podemos sostener allí. Entonces me parece ahí que cuando pensamos en clave freiriana, él habla en esa séptima carta, él habla hace una distinción también entre el espontaneísmo, que yo lo identifico con el actual discurso de los autoproclamados libertarios, ¿no? Fíjense, si tienen oportunidad de releer la carta a la luz de los discursos de ese sector neofascista, quizá puedan hacer el mismo link que hice yo ayer, ¿no? Uno de los peligros que tenemos, ¿no? Que se autoproclaman libertarios y en nombre de ese espontaneísmo, de ese ataque constante al Estado, a la educación pública, lo que están proponiendo es un modelo claramente injusto, socialmente más desigual y claramente autoritario. Me parece que ahí entonces los feminismos populares latinoamericanos tenemos mucho para aportar en la pedagogía y en las discusiones que cada día estamos dando en las aulas. Y cuando hablo de los feminismos populares, hablo justamente en clave freiriana de lo contrario a lo prescriptivo, de habilitar las voces de todas y de todos, las niñas, los niños, y no solamente lo que aparece quizá en el centro de la escena de los medios hegemónicos y demás, que es una discursividad de los feminismos legítima, extraordinaria también, pero que por ahí se vincula más con las clases medias urbanas, universitarias, y tenemos que poder alojar otras discursividades, me parece, en las escuelas, porque también sabemos que en la pandemia se han incrementado enormemente las situaciones de violencia por razones de género, violencia intrafamiliar y demás, que las niñas y los niños habitualmente podían encontrar en las escuelas, en la presencialidad plena, digamos, canales para decir a veces sin decir desde los lenguajes artísticos, decir desde la educación física, decir desde la música, decir desde la gestualidad, que siempre va a ser escuchada, ¿sí?, por una maestra, por una bibliotecaria, un bibliotecario, la portera, el portero. Como no me quiero extender, porque concuerdo con lo que señaló Eduardo al principio, que lo más rico va a ser en la discusión y en la escucha de mis compañeros y compañeras, sí, motivada por la emergencia de todos los lenguajes artísticos, que también forma parte de nuestra propuesta pedagógica. Quisiera cerrar con un breve poema de uno de mis autores latinoamericanos favoritos, Roberto Bolaño, chileno, poeta mexicano, poeta latinoamericano, fallecido ya hace unos cuantos años, que me parece que de alguna manera abre una línea prospectiva a esta otra cuestión que Paulo Freire nos enseñó de promover la escritura y la lectura de otros mundos y de otros mundos posibles con inéditos viables. Y dice, y escribe Roberto Bolaño, escribe sobre las viudas abandonadas, las viejas, las inválidas, las locas. Detrás de las grandes guerras y los grandes negocios que conmueven al mundo están ellas, viviendo al día, pidiendo dinero prestado, estudiando las pequeñas manchas rojas de nuestras ciudades, de nuestros deportes, de nuestras canciones. Muchas gracias, muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Y gracias también por el tiempo. Bueno, continúa el compañero Alfonso Tamayo, pedagogo, editor de la revista Educación y Cultura de la FECODE de Colombia, compañero, docente, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos los maestros de Argentina, la gente que está en este importante congreso, agradecer a Pablo y a los organizadores. Yo soy el invitado colombiano que trato de analizar con ustedes dos preguntas que son demasiado serias. La pregunta del Congreso sobre cuál docencia hoy, qué tipo de maestro es el que necesita el país, la sociedad, Latinoamérica. ¿Qué docencia para estos tiempos? ¿Cuáles son estos tiempos? Es un cambio de época, es un cambio, una transformación
Es una reformas para que todo vuelva a quedar igual, sobre todo después de la pandemia. No ha pasado nada, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestra época para leerla en clave de Freire? ¿Cuál es nuestro contexto, nuestro lugar de enunciación, nuestro compromiso? Esa pregunta, ¿qué docencia para estos tiempos? Nos toca con una segunda pregunta que sería, ¿cuál es el compromiso que nosotros como sujetos éticos y políticos históricamente constituidos podemos asumir frente a un mundo tan desigual? ¿Qué docencia para estos tiempos? Yo diría, leamos Pedagogía de la Autonomía, porque este Freire es intemporal y sigue siendo. No fue, él mismo diría, sigue siendo como una propuesta de proyecto para comprender la práctica educativa todavía hoy. Pero la pregunta de esta mesa es mucho más difícil, porque seguramente cuando nos dicen pensamiento pedagógico latinoamericano en prospectiva, yo soy filósofo y soy pedagogo y enseño pedagogía y leo filosofía, análisis del lenguaje en Wittgenstein, y me pregunto, ¿hay una pedagogía latinoamericana? ¿Por qué no hay una física colombiana, ni una química francesa, ni unas matemáticas argentinas? Pero cuando decimos pedagogía latinoamericana, pensamiento pedagógico, ya nos ponemos en un terreno epistemológico. Pensar, ¿qué significa pensar en Freire? Es tomar distancia, es fomentar la curiosidad, es pasar de una mirada ingenua a una mirada epistémica, es superar los condicionamientos, reconocer que estamos condicionados pero no determinados. Entonces, pensamiento pedagógico latinoamericano necesitaría explicitar qué entendemos por pensar, tomar distancia, fomentar la curiosidad, siempre en la sospecha, preguntarnos por qué lo instituido, lo real, lo naturalizado, también es sujeto de reflexión. Y por eso el pensamiento pedagógico tendría que ver también con la noción de pedagogía. ¿Qué estamos entendiendo por pedagogía latinoamericana? Porque yo estudio pedagogía desde la historia de la pedagogía. También puedo estudiar pedagogía desde las corrientes actuales, desde Foucault, desde Habermas, desde Bernstein. También puedo mirar la pedagogía desde el constructivismo, la psicología cognitiva, pero nosotros, como maestros comprometidos, tenemos que buscar otro chip, digámoslo así, en ese lenguaje de ahora, para pensar una pedagogía latinoamericana como una construcción propia, pensar con cabeza propia, reconocer que históricamente Latinoamérica siempre ha tenido una alternativa para pensar la educación como un invento cultural, social, que nos permite preguntarnos por cómo hemos llegado a ser lo que somos, que nos permite también poner distancia a los que han querido construir una realidad acomodada a sus intereses. Pedagogía latinoamericana sería también buscar a los pedagogos nuestros, en Argentina, las hermanas Cosettini, las propuestas que se han recuperado desde el trabajo que han hecho con Pablo en el instituto, de cooperación. Hay muchos maestros que tienen silenciada su voz porque la historia oficial no los reconoce, porque es una historia que ha silenciado nuestra pedagogía. Y ha habido un colonialismo pedagógico que nos manda a decir lo que tenemos que hacer y que nos está prescribiendo hasta lo más mínimo en el salón de clase
y que se ha pensado una calidad de la educación totalmente obsoleta. Es una ofensa contra nosotros decir que la calidad de la educación son los resultados de las pruebas PISA. Ese cuento no se lo come nadie. Yo como pedagogo me indigno y me da rabia y busco la manera de demostrar que eso no es así, que nos están cometiendo un delito de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a someter a los muchachos dentro de 10 años? ¿Cómo se van a formar con un currículo totalmente prescrito, único, orientado a las ciencias, la matemática y la lectoescritura? ¿Y dónde queda la ética y la estética y la literatura y el arte, Cintia? ¡Qué maravilla! ¿Dónde queda el arte, la literatura, la filosofía, la crítica, aquello que nos constituye como seres humanos? ¿Dónde queda nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad? ¿Por qué nos estamos dejando meter ese cuento? Mire, en Colombia tenemos un problema muy serio. Desde hace 40 años venimos levantando un movimiento pedagógico en 3 órdenes. Primero, defensa de la educación pública. Lo público se está perdiendo, se está privatizando, se está mercantilizando, se está convirtiendo en un shopping, como diría Pablo. Estamos olvidando la responsabilidad de lo público con la educación. Allí tenemos un vacío muy importante. Segundo, el derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental. La educación no puede dejarse en manos de los banqueros. La calidad de la educación es una tensión entre banqueros y pedagogos. Y creo que vamos perdiendo los pedagogos. Nos han silenciado, nos han acallado, nos han atropellado. En Colombia la violencia contra los maestros y contra los líderes sociales es un delito reconocido internacionalmente, pero negado por el gobierno de turno. Ahí tenemos también que levantar la voz y llamar a la solidaridad. Tenemos un modelo de educación que es necesario denunciar porque está pasando lo mismo en Latinoamérica. Les voy a leer 3 componentes de ese modelo que me parece que son los que están haciendo realmente una imposición, que es lo siguiente. Primero, estandarización del aprendizaje y de la enseñanza. Estandarización del aprendizaje y de la enseñanza. Es decir, desconocimiento de los contextos, de los sujetos, de las historias. Énfasis en lectoescritura, matemáticas y ciencias, el modelo STEAM, que se está imponiendo de una manera direccionada. 3, prescripción de un currículo único basado en competencias, asumidas como derechos básicos de aprendizaje. Se perdió la enseñanza, se perdió la didáctica, se perdió el maestro. Ahora lo que hay es mallas curriculares con resultados de aprendizaje como evidencias de la tarea de una competencia estandarizada según los criterios de eficiencia, eficacia, rendimiento, pago por mérito, contabilidad. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Y dónde queda el pensamiento? ¿Y dónde queda el contexto? ¿Y dónde queda la construcción de sujeto ético y político? ¿Y dónde queda nuestra capacidad de expresarnos frente a una realidad injusta, corrupta como en mi país? Mire, consiguieron la plata para hacer conectividad en la escuela rural y después se la robaron. Se la robaron. Ese es un delito contra los niños de la escuela rural colombiana. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos los maestros? El otro componente es un modelo de reforma en función del mercado y una vigilancia y contabilidad a través de las pruebas PISA y saber. Y lo más grave es que a eso lo llaman calidad de la educación. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, diría el tango en Argentina. ¿Ah? No.
Por eso, compañeros, yo creo que la pregunta que hacen sobre si hay un pensamiento pedagógico latinoamericano, yo digo que sí lo hay, y que ya es hora de ponerlo a circular con la misma agresividad con que el proyecto hegemónico neoliberal se viene imponiendo. Tenemos nosotros que unirnos como sujetos críticos, tenemos que recuperar a Freire, pues ya no en el contexto de los años 70, pero sí en este momento con una vuelta de tuerca peor en el dispositivo de control que hay sobre la pedagogía, sobre el maestro, sobre la profesión docente. Nosotros sí encontramos muchas respuestas de los maestros de Colombia y de Latinoamérica para responder a que sí tenemos un pensamiento latinoamericano del sur, que tendría que responder a una visión epistemológica nuestra, a una construcción de pedagogía nuestra, a una ética y a una estética y a una política nuestra. Pensar con cabeza propia la educación en los movimientos sociales. Ahí estamos. La pedagogía tiene que unirse a los movimientos sociales. No es un problema solamente de la escuela, es un problema del sujeto, es un problema de nosotros en nuestros contextos. La organización indígena del Ecuador, el movimiento zapatista en México, los movimientos de los sin tierra en Brasil, los bachilleratos populares en Argentina, las luchas de los afrocolombianos. Nosotros llevamos la revista de Educación y Cultura, 140 números con contribuciones de maestros de Colombia. Y hemos venido luchando por la autonomía consagrada en la ley de educación, pero estamos invisibilizados, compañeros. Nosotros sí tenemos un pensamiento latinoamericano, Paulo Freire, Orlando Falsborda, en Colombia. Seguramente que encontraremos más personas, desde Simón Rodríguez hasta nosotros. En Colombia está Marco Raúl Mejía, Lola Sendales, Germán Mariño, Piedad Ortega. La compañera Diana López en Colombia nos acompañó mucho. Los sindicatos venimos haciendo esfuerzos por un movimiento pedagógico latinoamericano que nos haga abrazarnos desde el afecto, desde el soñar juntos, desde la risa, desde la estética, desde un interés común, desde un proyecto sostenible de largo aliento. Entonces, mi respuesta es sí, tenemos pensamiento pedagógico latinoamericano, pero nos han quitado la voz y nos han negado la palabra y nos han reducido a una lectura ingenua de una realidad construida desde el neoliberalismo. Ya es hora y las condiciones están dadas para que nos unamos todos, compañeros. Hagamos una gran revista internacional de pedagogía crítica. Yo creo que desde la revista Educación y Cultura, desde las publicaciones que hay en Argentina, desde todas las publicaciones de los maestros en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Bolivia, propongámosle a la Internacional de la Educación que hagamos un esfuerzo conjunto. Yo me comprometería con Pablo y con otros porque sé que tienen una gran capacidad para plantarnos seriamente y hacer un debate internacional en un congreso pedagógico. En Colombia estamos organizando el tercer Congreso Pedagógico Nacional para poder poner un escenario que permita ser interlocutor válido frente a las políticas educativas internacionales que están negando la voz de los maestros, que están desconociendo nuestro trabajo y que es necesario recuperarnos como sujetos históricos. En Colombia somos 33.000 maestros afiliados a FECODE. Tenemos 34 sindicatos. Llevamos una lucha permanente por recuperar y sistematizar las experiencias pedagógicas alternativas. Y si a mí me preguntaran qué es una experiencia pedagógica alternativa, yo les diría, lean a Freire. Ahí está. Es que Freire no es para aplicarlo mecánicamente, ni para reproducirlo teóricamente, ni para un ejercicio de memoria y una sonoridad de la voz, como diría él. No, Freire es un mapa, una partitura, una propuesta, una provocación, y entonces hay que analizarla con la humildad que él diría para colaborar
para construir ese proyecto. Yo creo que se me está acabando el tiempo. Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes. Los invito a que sigamos luchando. No importa, nosotros seguimos siendo y mientras estemos siendo, pues ahí vamos. Vamos a tratar de unirnos todos los maestros latinoamericanos. Tenemos con qué. Apoyemos a las nuevas experiencias en el Perú. Hablemos con los venezolanos, que me da a mí a veces como es el colmo. Están invisibilizando lo que pasa en Venezuela. Y los maestros venezolanos están haciendo unos esfuerzos grandísimos por mantener su proyecto. En la pandemia tuvieron que acudir a 50.000 formas para no dejar caer la educación. En la pandemia todos nosotros hicimos esfuerzos inéditos. Nos tuvimos que meter a estudiar nuevas tecnologías, a inventarnos y trabajar con Google. Bueno, pero hay pendiente un debate sobre el sentido ético y político del uso de las tecnologías. No es solo la lucha por la conectividad, es también la lucha por la democratización del conocimiento, el acceso libre a la información científica y cultural y el uso crítico de los contenidos, la lucha por la igualdad en lo digital. Entonces, discúlpeme la vehemencia, el énfasis, pero tengo que aprovechar este espacio, colegas, porque cuando los vuelvo a ver, ojalá que nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Excelente. Conmovedor. Muchísimas gracias. Bueno, Paula, ahí veo el chat. Creo que está pensado hasta las 12:30, ¿no, Paula? Esta comisión. Así que estoy con retorno, Paula. Me parece que tenés la compu o el celular. Si quieren agregar un poco que fueron Pablo o Cintia, si quieren agregar algo más, porque la verdad que ahora estamos bien del tiempo. Sí, Cintia. No, yo solo quiero mencionar, no sé si lo dije por eso, soy Rogovsky, soy culposa, que el trabajo que estamos haciendo en Pedagogías Latinoamericanas en CETERA es un trabajo que hacemos con un gran equipo, de más de 20 docentes, tutoras y tutores. Algunas y algunos nos están siguiendo o están aquí adentro, y me parece que vale la pena mencionar que sin cada uno y cada una de ellas no sería posible sostener ese espacio. Gracias. Bueno, yo quiero agregar que más allá, aparte de lo que está ocurriendo y las reflexiones interesantes que están ocurriendo en este chat en YouTube, hay más de 80 personas también que están haciendo aportes y reflexiones, con eje fundamentalmente en este debate sobre la brecha digital y la soberanía digital, y esa disputa, ¿no? O sea, realmente muy interesante todos los aportes que están haciendo los 80 compañeros que nos están siguiendo también por YouTube. Yo lo único, no agregar más, porque aparte fui muy rápido para llegar a los 15 minutos y creo que hice 15 minutos 10 segundos, que me parecen muy valiosos los aportes de Cintia y Alfonso y el llamado a pensar, digo, como pregunta freiriana, que la voy a mezclar con otra obra que en ruso se pronuncia Что делать, que es qué hacer en este contexto. Digo, me parece que tal vez el intercambio es que esa pedagogía latinoamericana emancipadora existe desde Simón Rodríguez para acá y que hoy mismo está ocurriendo. Entonces, bueno, ahí Alfonso lanzó una propuesta que venimos conversando así lentamente de cómo hacer del proyecto de Patria Grande una construcción por abajo, por el costado, por arriba, en las ideas, en las acciones, en lo organizativo. Así que bueno, más allá de idas y preguntas conceptuales que son súper valiosas, incorporaría la dimensión de la acción y de la organización como cosas para construir, para responder a esta gran pregunta del Congreso, ¿no? Cambio y fuera. Gracias. En las redes está surgiendo mucho el tema de la conectividad, de la democratización, pero no solo como una herramienta, sino
como una forma de democratización, lo que recién decía Luis también. Bueno, la organización, a mí me parece, la verdad que no hay muchas preguntas, con lo cual infiero que quieren seguir escuchándolos. Me parece darle una vuelta a lo que ustedes fueron planteando. Decime, Paula, pero me parece que hay ganas de seguir esta lógica. Luis plantea esto muy fuerte, no es solo repartir una computadora, sino que es mucho más que eso. Creí entender en el concepto. Que tampoco se reparten, dicho sea de paso, pero digamos, el gobierno de Macri fue lo primero que hizo. Así que bueno, avancen ustedes porque me parece que va por ahí. Quisiera intervenir en ese punto. Es que lo que la pandemia demostró es la precariedad del sistema educativo que tenemos y la desigualdad que hay entre el centro y las regiones. En Colombia, el 67% de los muchachos no tienen conectividad. Y segundo, si la tuvieran, tampoco está resuelto el problema. Porque ¿qué es lo que va por allí? En los años 60 en Colombia había una emisora que se escuchaba en todo el país, pero no tenía sino un programa católico que se llamaba Radio Sutatensa. Y entonces también el medio no puede convertirse en el fin. Una cosa es el medio virtual o todo lo que quiera, y otra cosa son las preguntas, los contenidos, las estrategias didácticas, las propuestas curriculares, las transformaciones que se tuvieron que hacer en el contexto, el tipo de propósito de formación, y ahí nosotros tenemos que volver a pensar si podemos utilizar los medios de comunicación masivos para propósitos emancipadores, para propósitos humanos, para propósitos de hacer la vida más feliz, más justa, más equitativa. Entonces, no podemos reducir el medio a la mediación, ni confundir el medio con el fin. Las preguntas pedagógicas siguen vigentes, pero el gobierno colombiano quiso, desde el Ministerio de Educación, poner a todos los niños en un programa que llaman Todos a Aprender, donde reproducen los intereses del neoliberalismo desde las tablets y los programas de computador que le están llegando a los niños. O sea que estamos peor que antes, porque caemos en una realidad inventada, naturalizando que la enseñanza ahora es a distancia, cuando la educación desde Freire sería un problema fundamentalmente de discente, docente, de cuerpos, de gestos, de intuiciones, de miradas, de abrazos, de reconocimientos, de tomarnos un té, de tomarnos un mate, un tinto, porque así no se puede, una educación de muñequitos, no, que va. Por eso digo que tenemos que encontrarnos. Me gustaría que Paula pudiera mostrar la revista Educación y Cultura, que le dedicamos un número a este tema, y un libro que publicamos con Diana y con Piedad. Paula, si se puede. Sí, sí, perfecto, ahí comparto. Yo aprovecho solamente una reflexión adicional, ahí mientras muestra la revista, ¿no? Tuve un intercambio privado con Mariana Maggio, que es la titular de Tecnología Educativa de la UBA, y cómo se formuló el tema alrededor de educación virtual sí o no, presencial versus virtual, y cuando en el marco yo planteaba el tema de la cuarta revolución industrial, me recordaba el libro de Celestín Freinet, Las técnicas audiovisuales, cuando en la década del 60 él planteaba la radio, la televisión y el cine no son el enemigo del docente, son parte de la realidad de nuestros estudiantes y hay que incorporarlo a nuestro proyecto pedagógico. Entonces, más allá de suscribir todo lo que dijo Alfonso, por supuesto, digo que el modelo pedagógico latinoamericano que está siempre en reinvención y que hay que darle mucha más densidad y sistematicidad en pensamiento, en fundamento, en metodología,
tiene que poner en diálogo lo virtual y lo presencial, lo cual exige lo que dijo Cintia, soberanía tecnológica, soberanía cognitiva. Entonces, digo, también vamos a tener que preguntarnos en nuestra agenda cómo potenciar nuestro proyecto pedagógico utilizando la virtualidad combinada con la presencialidad, ¿no? Quería solo agregar ese elemento. ¿Puedo agregar algo? Sí. Nosotros trabajamos tanto bueno, yo soy docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, pero también esa perspectiva, pensaba cómo llegamos a Freire cada uno, y todas hemos llegado, hasta generacionalmente, mediadas o mediados por algunos maestros y maestras. En mi caso, quiero mencionar a 3, que son básicamente Adriana Puigros, Lidia Rodríguez y Jorge Huergo, que ya no está. Entonces, Jorge, que fue director de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Adriana como ministra, 2005-2007, y que fue, digamos, quien formó parte de este grupo que hoy estamos trabajando en el espacio de Cetera, sigue toda una línea del campo comunicación-educación en clave freireana que planteaba esta cuestión hace mucho tiempo, no caer en los reduccionismos educativos ni de la comunicación popular. Es decir, ni tecnofilia ni tecnofobia. La incorporación de la tecnología a la educación es tan vieja como la masivización de los sistemas educativos, ¿no? Un libro es una tecnología. Nosotros nos podemos encontrar internacionalmente y tomar esta propuesta del compañero colombiano, que creo que a todos nos está interesando, porque existen tecnologías a nuestro alcance. Entonces no se trata de eso, me parece, la discusión, como algunos pretenden reducirla, ¿no? Los docentes en algún momento nos equivocamos en los 60 rechazando quizá la televisión. Las radios populares en América Latina han tenido un papel estratégico y central, como mencionaba el compañero en Colombia, siempre para producir pedagogías contrahegemónicas cada vez que hubo gobiernos o terrorismo de Estado o dictaduras. Entonces, me parece que cuando hablamos de soberanía digital, de lo que estamos hablando básicamente es de estamos todas y todas en el vientre del neoliberalismo, de dar la disputa adentro, desde adentro. Hoy, cuando arrancamos en la mesa 10, mencionó Eduardo que el 10 lo que significa para nosotras y para nosotros, voy a usar una metáfora muy poco correcta, muy argentina, y es que al neoliberalismo lo tenemos adentro, entonces lo tenemos que disputar adentro. ¿Quién se está beneficiando de hacer de la educación un negocio? Y cuál es el rol de los estados en tomar a nuestro cargo los desarrollos tecnológicos. Por algo los gobiernos conservadores atacan primero estos espacios, atacan el ARSAT, atacan los programas de conectividad, atacan, lo que está ocurriendo en Colombia directamente es, como dijo Luis, es un genocidio pedagógico. Pero esa disputa es una disputa que hay que darla en los entornos virtuales, y nosotros necesitamos tener el dominio. En el caso de parte del grupo de pedagogías latinoamericanas en Cetera, desde el 2012 que estamos trabajando en entornos virtuales, pero es completamente diferente cuando se elige educarnos en entornos virtuales que cuando se nos impone por la condición de la sindemia, como aprendimos hoy. Entonces a mí me parece que esa es una discusión del sistema universitario, científico, tecnológico, de innovación productiva y educativo en su conjunto, que tiene que estar número 1 en la agenda, ¿no? Nosotros y nosotras tenemos que tener formación y dominio sobre las tecnologías de la información y la comunicación, porque si no vamos a seguir siendo dichas y expresados a través de estos dispositivos colonizantes, ¿no? Y son dispositivos, que esto lo plantea Agamben, ¿no? Retomando a Foucault, que no cesan de estar todo el tiempo, nos van a vender nuevos juguetes, porque la gracia es esa para las empresas. Nosotros no podemos estar siendo educados por un grupo de ingenieros y de empresarios de Silicon Valley, para decirlo así con claridad, ¿no? Que ni siquiera, no solo no son pedagogos, tampoco son políticos. Esto es lo que quería decir, digo, para ubicarlo geográfica y simbólicamente. Y lo que planteaba Pablo hoy, digo, ahora hay una crisis en China, pero la guerra en este momento, la guerra global, que por supuesto se libra en cada una de nuestras pantallas, ¿no? Porque nosotros estamos aquí conectados a través de herramientas diseñadas
en Silicon Valley, por ejemplo, la guerra entre China y Estados Unidos es una guerra por el conocimiento y la riqueza, el petróleo de este momento, que son los datos, ¿no? Entonces eso no lo podemos ignorar ninguna ni ninguno. ¿Pasás, Paula, el...? Vuelvo a poner la compartida de pantalla de la revista. Vale. ¿Cómo se puede conseguir esa revista? No, ¿aló? Sí, se escucha. Este es un libro que publicamos con Piedad Ortega, que es doctora en Pedagogía Crítica, con Diana López, que está asesorando CETERA, particularmente en La Rioja y en otra provincia de Argentina, que fue compañera nuestra en Colombia y que está muy interesada también en impulsar expediciones pedagógicas y reconocimiento de sistematización de experiencias. Y allí hay un capítulo sobre Paulo Freire y la didáctica. Ese texto se puede conseguir, pienso que por internet, es de la Universidad San Buenaventura. Y hay otro capítulo sobre epistemología de la pedagogía crítica con Maclaren, Giraud, Valsborda y Freire. Y ahí la tesis doctoral de Piedad Ortega sobre... En Colombia hay un florecimiento de la pedagogía crítica desde la educación popular. El movimiento pedagógico colombiano le debe mucho a la educación popular, con Alfonso Torres, Lola Sendales, Germán Mariño, Marco Raúl Mejía, Piedad Ortega. Pero sin embargo, ustedes no me creerán, hay 26 programas de doctorado en educación y hay 260 maestrías, pero a la hora de decidir políticas educativas no nos consultan. Consultan a los economistas, consultan a los de Estados Unidos de la OCDE, consultan no sé, si no hay bibliografía en inglés, entonces eso no sirve. Consultan a la Universidad de los Andes, que es una universidad de élite, vale 16 millones de pesos un semestre. Eso es una desigualdad ofensiva. Las universidades públicas están en una crisis financiera y en una asfixia terrible. Yo trabajo en una universidad pedagógica nacional. El 80% de los profesores de la universidad pública en la pedagógica nacional somos por contrato de 4 meses. Entonces, ¿cómo hacer investigación? Y ahora están poniendo como requisito para la acreditación de calidad de las universidades cumplir con los estándares y las competencias y los resultados de aprendizaje. O sea, como dicen ustedes, están metiéndola toda. Hace rato que se metieron sin pedir permiso a nadie. Un lenguaje que no es de nosotros. Ese lenguaje no es de la pedagogía. Ese lenguaje no es de la didáctica, ni del currículo, ni de la historia, ni de la memoria de nosotros. Pero ya, ¿para qué enseñamos? Para subir los puntajes en las pruebas. ¿Qué enseñamos? Lo que pregunten en las pruebas. ¿Cómo lo enseñamos? Remedando el formulario del formato de la prueba que se va a aplicar a los niños en los distintos grados. Entonces, ¿para qué maestro? Maestro ya puede ser cualquiera que sea funcional al dispositivo. Y entonces ya están llamando profesionales de cualquier área para que entren a la enseñanza. Grave, grave, grave. Bueno, la revista Educación y Cultura la consiguen entrando a la dirección www.fecode.edu.co. Mabel. Si quieres, hagamos el ejercicio, Paula. www.fecode.edu.co. Ahí la estoy mostrando el PDF. Pero lo que te dice es que entres a la web, Ah, Sí. a la web de FECODE, del sindicato docente colombiano.
Va a ser complicado, me parece, ¿no? A ver. Vos, Pablo. www.fecode.edu.co. Mientras busca, Cintia, si querés, o Pablo. Yo una cosa más para agregar, porque sobrevuela también como algo que no dicho y que yo necesito decir, y es que además de las preocupaciones en la formación, porque había una pregunta ahí sobre por qué muchos docentes, dijeron la mayoría, yo no estoy tan seguro, votaron al neoliberalismo, y por supuesto que los y las educadoras somos personas con cierto nivel de conciencia más o menos ingenua y más o menos crítica de la realidad, influidos por los medios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que parte de la agenda del movimiento pedagógico latinoamericano, además de estudiar nuestras pedagogías, es estudiar política, comprometernos con la construcción política y también aprender a leer políticamente el mundo, ¿no? Ahí me parece que ese campo de la política tiene sus reglas particulares, que en general nos corremos de esa discusión porque nos lleva a lo mejor a la afiliación partidaria, y no es de lo que estoy hablando, pero que no solamente que estudiar la propia pedagogía, la historia, sistematizar la práctica, sino tener herramientas para poder leer críticamente el mundo, que es leerlo en clave política, ¿no? Y me parece que esa es una tarea que debemos profundizar porque es parte de la disputa por la conciencia, por la subjetividad y por un proyecto pedagógico que nunca está separado de un proyecto de sociedad, de economía, de Estado, de cultura, y por lo tanto nos llamo a que en esa agenda de discusión tan importante es leer a Paulo Freire como leer críticamente la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, y entender nosotras y nosotras como latinoamericanos qué lugar vamos a jugar en ese escenario, ¿no? Solo esto, y ahí creo que Edgar de Ecuador había pedido la palabra, que lo vi por el chat. Perfecto, Edgar, entonces, Fuera. habilitale, Paula, al compañero Edgar. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, compañeros. Cosas muy pequeñas. Pablo dejó muy claro que la crisis existía antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo es que se visibilice cosas que tal vez no las estábamos visibilizando, como es este hecho de la brecha de la conectividad y la necesidad ahora de pelear porque se considere eso también como parte de un derecho humano y de un derecho educativo. Que todo el mundo pueda conectarse, que todo el mundo además tenga los instrumentos para conectarse. Aquí los estudios, incluso a nivel universitario, nos permiten ver un innumerable grupo de estudiantes, entre comillas, conectados, solo con un celular para una familia donde 5 estudiantes, 4 estudiantes comparten lo que hacen. Es lo que sucede en el Ecuador. Entonces aquí viene otro problema. Se consulta a docentes y se consulta a estudiantes. La conclusión es que están aprendiendo menos que en presencia. Sabemos, y se ha dicho aquí, la educación es relacional, etcétera, es obvio que sucede eso. Pero yo estoy convencido que hay otro problema. Profesores conductistas con estos instrumentos trasladaron el conductismo al uso de estos instrumentos. Entonces, el instrumento no es el que cambia la educación. La educación van a cambiar los docentes, vamos a cambiar nosotros, con las ideas que han planteado los compañeros aquí. Tercera cosa, muy rápido. Lo del control de PISA que decía Luis Alfonso es absolutamente cierto. Ecuador no es de la OCDE, pero ya llenamos la prueba de PISA última. Pero se complementa esto con otra cosa. PISA, en buena medida, esta parte está entregada a una transnacional, que es Pearson. Y Pearson es la transnacional más grande o una de las más grandes en producción de textos, incluyendo textos universitarios. Entonces, se redondea un mecanismo de privatización que también tiene que ser denunciado a escala internacional. La transnacionalización por esa vía. Va a entrar en un libro de pedagogía hecho por Pearson, pedagogía latinoamericana. Si lo hacen será como una referencia de 3 líneas, pero no les importará realmente que aquello acontezca. Y lo último, Larry King
de nuestra red CEPA, tiene unos estudios muy interesantes de cómo el instrumento también tiene que ver con cambios a nivel cerebral. ¿Sí? El instrumento, estos instrumentos están provocando cambios a nivel cerebral. Y esto tiene que ser muy estudiado. Fuera de muchos mitos que a veces lamentablemente acompañan a la neurociencia dentro de eso, pero están provocando cambios en los sujetos. Nos están provocando cambios individuales que van a ser también cambios evidentemente colectivos. Entonces, luchar contra el neoliberalismo ahora tiene facetas nuevas y creo yo que nos debe llevar a entender una cosa. Si quieres luchar contra el neoliberalismo de una manera radical, integral, etcétera, hay que luchar contra el capitalismo. No quedarnos con la mecánica de trabajo del capitalismo, sino de hacerlo. Eso quería expresarles. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros. Gracias, Edgar. Gracias a vos. Excelente. ¿Puedo agregar algo con relación a lo que plantea Edgar? Sí. Me parece muy interesante lo que está diciendo, porque lo que estamos hablando es que los dispositivos producen o inciden en la construcción de tipos. Muy importante que investiguemos eso, qué tipos de subjetividades en la docencia y en las niñas, en los niños, en los adolescentes, en los adultos están produciendo. Se te va la voz, Cintia. Sí, perdió la conexión la compañera. Quizás si apaga la pantalla... ¿Cómo? Apaga la pantalla, Cintia, así te escuchamos. Porque te habías quedado sin conexión. A ver, ¿ahí se escuchó? Sí, ahí ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, no sé si se escuchó lo de los tipos de subjetividades que están produciendo sin cesar, la producción incesante de dispositivos, producen nuevas subjetividades. Entonces me parece que es muy interesante lo que plantea en Ecuador, trabajar desde la internacional, sindical, etcétera, etcétera, en quiénes vamos a tener la soberanía en la producción de contenidos educativos en general, sean revistas, sean los contenidos que llegan a las escuelas, las bibliotecas, etcétera, producción de textos de la CETERA, no recuperar algo. En el 16, con la carpa de CETERA y la represión del macrismo, UTE había hecho un convenio con la... ¿Se escucha? Sí. Más o menos. Con la Facultad de Periodismo de La Plata, y fuimos a unas jornadas de discusión de condiciones laborales y producción de sentido de los medios de comunicación. Entonces también me parece que la agenda prospectiva, ese informe que se hizo ahora, ¿no?, donde da cuenta de las condiciones, de tendencias en la educación, de las condiciones en las que las mencionaron acá los compañeros de Colombia que están muy mal, Ecuador, etcétera, en las condiciones en que estamos produciendo las maestras, los maestros, las y los educadores, y en las condiciones en las que están nuestros pibes, eso tiene que estar indudablemente en la agenda, porque en ese sentido recuperar esto que plantea Paulo Freire en la séptima carta, ¿no? Si no hay derecho a hablar, ¿no? Si no hay derecho a decir la palabra, no hay derecho a actuar e intervenir en la política. Entonces me parece que producir contenidos es indispensable para la construcción ciudadana, y esa es una discusión. Y lo último que agrego, yo me preguntaba hoy si Paulo Freire, estoy con la séptima carta porque la leí esta mañana a raíz de algo que dijo Lidia Rodríguez, él plantea ahí la pregunta, para recuperar esta pregunta, si no hay que discutir en las escuelas, con las niñas, con los niños, con las adolescentes, con los adolescentes, los números de quienes se quedan con nuestro dinero, del dinero que no, siempre estamos discutiendo cuántos pobres tenemos, pero no discutimos sobre cuántos ricos tenemos y cómo se produce esa riqueza, ¿no? Entonces, ¿quién se está quedando con el dinero de los niños y de las niñas, en general en América Latina? Esto tiene que formar parte, me parece a mí, de los contenidos de la currícula, de lo que tenemos que enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños. No quiero mencionar lo que pasó recientemente con una docente de la ciudad de Buenos Aires, porque independientemente de la opinión que tengamos cada uno, me parece que la docente estaba planteando una discusión sobre esta cuestión, ¿no?, sobre la cuestión de los números. Me parece que tenemos que poder discutir en las escuelas los números de la pandemia, los números. Pablo decía, hay más muertes por
por la pobreza en definitiva, por el empobrecimiento. Yo diría que hay más muerte por la riqueza de unos pocos que por el COVID. Entonces, esto me parece que tiene que ser motivo de discusión en las escuelas, aunque produzca mucha incomodidad y nos produzca mucha incomodidad. Después habrá que ver cómo construimos esos abordajes. Hay que discutir quién produce las vacunas, quién se queda con las vacunas, por qué hay continentes que tienen menos vacunas, cuánta plata tenemos que destinar los países a las vacunas. Me parece que eso tiene que formar parte de la discusión en la educación y tiene que ver con la agenda prospectiva. Gracias, Cintia. Paula ya tiene el link de FECODE. Vamos a intentar, retomando el planteo de Luis, entrar a la página. Vos, Luis, si la podés ir guiando a Paula para que comparta la página de FECODE. Y bueno, baja, Muy bien, baja, ahí baja, está, donde dice Luis, revista. eso, avísame qué es lo que querés que vaya mostrando. Yo la tengo ahí Baja, puesta y compartida la pantalla. baja la página hasta donde dice Revista Educación y Cultura. Más. ahí, Más. Ahí, Revista Educación y Cultura, a la izquierda, la primera. ahí, sí. Listo, aquí donde dice ediciones 101 a la 140. Arriba, ediciones 101 a la 140, izquierda. Arriba, izquierda. Ah, no, ahí. Ah, no, en la otra. Bueno, ahí abrió de la 1 a la 100. Ah, no, sí, esta es, mira. Mira los temas. La Qué 105, la 105, dice movimientos sociales y educación. Esa fue sobre el tema de hoy. Pero también hay sobre nuevas tecnologías, educación en la paz, políticas educativas, pedagogías críticas, es la 101, la evaluación, o sea, tenemos todos los temas que nos interesan a los maestros. Qué bueno, Luis, qué los bueno. maestros. Mira, cualquiera de ustedes puede bajarla desde el celular o desde el computador, sobre Qué educación bueno. rural, sobre Abel Rodríguez, que fue el fundador del movimiento pedagógico. Ahí hay un trabajo de Larry Cohen, que decía Edgar, sobre el enjambre digital, sobre la discusión en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces... Luis, ¿cuánto hace que la están publicando? Es excelente, no tenía muy conocimiento. bonita, llevamos 140 números, por eso es que decimos, unámonos todos, pongamos también nuestras revistas en este mosaico, vamos a hacer una ofensiva contrahegemónica, desde ahí, desde la cultura, el arte, lo que escribimos nosotros. Hay que recuperar la fe en los maestros. Nosotros somos sujetos muy importantes en el país, en la historia, en la memoria. ¡Qué belleza! Entonces, vamos a pelear por eso. Miremos los números, pedagogías críticas, evaluar o medir, los límites de la prueba PISA, los 20 años de la ley 115, sobre formación de maestros, la 137, mostremos, Paula, 137. Qué bárbaro. Mira, la enseñanza de la historia, Fontana es un personaje. 137. Ahí, hace clic ahí, pedagogía en tiempos de pandemia. Ahí está abriendo. Qué bárbaro. Mira qué lindo los artículos de ahí. Por ahí demora un poquito porque es la máquina que está transmitiendo, entonces tiene la internet medio con delay. Aquí está el tema de la pandemia, cómo se enfrentó, pero ustedes también tienen publicaciones muy importantes sobre esto. Acabo de leer de Inés Dussel. Mira, educación y cultura. Miremos en la tabla de contenido. La tabla de contenido. ¿Esta es de septiembre de este año o del año pasado? Sí, de este año. Ahí está. Mira. Educación, pobreza y coronavirus en Colombia. El enjambre digital y el acelerado camino por la reconfiguración de la educación. Ahí escribí yo el papel de la educación en tiempos de pandemia. La desnudez que nos muestra la pandemia, el COVID-19 y la educación. Esto lo vamos a difundir en toda Larry Cohen, Edgar, ahí está Larry Cohen,
el capitalismo de plataforma virtual coloniza la educación. Ese es un personaje del Canadá, ¿sí? Muy importante. Pero también Sí. en este filósofo que se llama Es la página 55 esa. Jung, sí, sí. Qué bárbaro. Entonces ahí podíamos nosotros compartir Sí, sí, sí. Excelente. ¿Eh? Bueno, Pablo, qué desafío, ¿no? Lo que plantea el compañero. ¿Cuánto de puesta en común? ¿Cuánto? Sí, Bueno, ahí recién estábamos chateando con Cintia, mientras lo Sí, escuchábamos a Alfonso, increíble. porque yo decía, fíjate que Eduardo no tenía noticia de la existencia No, de la revista, y eso habla de cómo tenemos que superar los niveles de aislamiento entre nuestros países. claro, Así como yo pregunto, che, ¿conocen la experiencia de la construcción del diseño curricular de secundaria en Neuquén? Y el 90% ni sabe de lo que estoy hablando, y ha sido y está siendo una construcción colectiva de una enorme potencia que no fue todavía sistematizada y que es parte de las realidades de esta pedagogía emancipatoria en construcción. Así que ahí estamos también hablando con compañeros y sí, compañeras de Chile en esta línea de producir una red de trabajo de pedagogías latinoamericanas desde el pasado hasta el porvenir, ¿no? Por eso Alfonso ahí lanzaba esa frase, bueno, yo estoy dispuesto. Así que bueno, me parece que parte de la tarea es recuperar esas experiencias y recuperar las actuales, porque la ahí está, pedagogía mirá. latinoamericana no es Ahí solo está lo exhibiendo que... el libro. Ahí va. pedagogías críticas en América Latina. Este es un trabajo de ustedes, de Argentina, Noveduc, publicado por Daniel Suárez, Flora Hiller, Hernando Viña, Luis Rigalde. Hay avances muy importantes, ¿no? Todos estamos en el cuento. Y Así yo es. creo que en Ecuador también, Edgar. ¿Eh? Claro, Algo Edgar tenemos también que... debería poner en común todas estas publicaciones, la verdad que Sí, impresionante. incluso el año que viene son los 40 años de la partida de Gesualdo Sosa, que creo que es un Eso es. pedagogo y un revolucionario escasamente conocido. Yo no sé si alguien se va a enojar, pero para mí es el Simón Rodríguez del siglo XX. Y en el 23 se cumplen 100 años de la fundación de un congreso, de una federación chilena que convocó un congreso pedagógico en la década del 20 del siglo pasado, muy potente, y también desconocemos. Entonces me parece que hay unos tesoros por descubrir que son plataformas sobre las cuales reinventar la educación que necesita nuestra América para el siglo XXI, ¿no? Y que en esta labor estamos los especialistas, pero fundamentalmente los y las docentes de las aulas, de las comunidades escolares, porque la escuela nueva, la escuela del siglo XXI van a ser de las comunidades escolares, de sus territorios, de las organizaciones sociales, ahí que ahí nos debemos, nada, creo que el movimiento pedagógico latinoamericano es el gran paraguas para esta convocatoria, y quienes abrevamos ahí, bueno, potenciar esta tarea que a la luz de las amenazas de la derecha, que no son simples declaraciones, sino que son acciones concretas y muy eficientes, tenemos la urgencia de construir respuesta, ¿no? Me parece que por ahí debemos ir, y CETERA en esto también, y FECODE tienen un papel central. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, Una pequeña reflexión que nada, escuchando todo esto, uniendo más que nada la revista con todo el debate que se venía dando, ¿no? Me parece yo como también un desafío pendiente a dar es dar el debate pedagógico en términos comunicacionales también, ¿no? Como no tomar a la comunicación como algo separado, sino empezar a poner contenido pedagógico también en la comunicación, ¿no? El debate comunicacional a veces pasa por otros carriles y tiene otra agenda, otra cosa, pero me parece que poder unir esos dos debates también potencia esta disputa y esta disputa de contenidos y de sentidos y de espacios transformadores que queremos generar, ¿no? Eso solo. Agrego a eso, Paula, ¿se escucha? sí, perfecto. El campo editorial.
¿no? Porque me parece que nosotros tenemos una larga tradición latinoamericana, la revista más antigua educativa en América Latina, que es la revista Anales de la Educación Común de la provincia de Buenos Aires, que la volvió a sacar durante la gestión Adriana Puigros, va exactamente en línea con lo que están planteando las compañeras y los compañeros. Me parece que el campo editorial, que en este momento es uno de los campos también de construcción de sentido global, ustedes saben que prácticamente hay una guerra entre 2 o 3 grandes grupos empresarios que han comprado casi al conjunto de editoriales, estoy hablando en el nivel internacional, entonces son pocas las editoriales que pueden escabullirse de la agenda hegemónica, pero en Argentina tenemos, y en muchos países de América Latina, por ejemplo en Argentina tenemos la red de editoriales universitarias, donde más de 20 y pico universidades están produciendo también, y las publicaciones del sistema educativo de la educación obligatoria. Me parece que esa agenda, la agenda de comunicación-educación, la agenda del campo editorial, la producción que tienen los sindicatos en casi toda América Latina, me parece que es parte de lo que estamos intentando aquí lanzar como un proyecto contrahegemónico. No vamos a hablar de revolución porque en el siglo XXI parece que no está de moda, pero ¿por qué no? Bien. Acá me dicen que varias mesas se están cerrando, se ve que me equivoqué el horario, pero yo lo que les dejaría, si le parece al compañero Luis Alfonso, el cierre. Tenemos mucho para leer, la verdad, y para difundir. Acá preguntan si se pueden bajar las revistas, eso es algo que no sé, pero es muy productivo. Y al menos de mi parte aprendí muchísimo. Eso, Luis, te dejamos a vos el cierre, el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras, las tareas que nos planteaste, compañero Luis Alfonso Tamayo, que son las que vamos a implementar, ya estamos trabajando en eso, y bueno, y la pregunta no quiero dejar de hacerla, ahí la están bajando, me parece. Pero bueno, empezar con esta tarea que nos planteaste, Luis. Paula pudo bajar la revista, cualquiera de nosotros puede bajarla en esa dirección, www.fecode.edu.co, busca el icono donde está Revista Educación y Cultura Virtual y ya. Y el compañero Edgar ahí la bajó y la puso en el chat. Muchísimas gracias, Edgar, también. Bueno, Luis. Bueno, solamente para agradecerles esta invitación, para decirles como hermano latinoamericano que he sido un maestro de toda la vida, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Universidad Pedagógica Nacional, que ese es el tema que ha constituido como el norte de mi proyecto de vida, y qué bueno poder encontrar voces como las de hoy, con Pablo, con los que intervinieron, Cintia y todos los que están escuchando. Nosotros somos como una saga. Los maestros somos fundamentales en cualquier país. Los griegos decían, la responsabilidad más grande del gobernante es resolver la pregunta por cómo formar la virtud en el alma de nuestros hijos. Tenemos que recuperar esa pregunta. La educación es un asunto público por excelencia y a todos nos debe doler la desigualdad que hay respecto de la educación. Entonces, poder compartir con ustedes esta preocupación ética y política de cómo es posible pensar y soñar una sociedad con otra escuela y otros maestros donde los seres humanos podamos compartir lo mejor que se ha construido desde la cultura en estos 21 siglos. Si pudiéramos darnos la mano, un abrazo, todos los maestros haciéndonos valer como sujetos políticos y enfrentando críticamente estas políticas inhumanas que nos están haciendo desaparecer, yo creo que lograríamos el sueño de Simón Rodríguez. No puede haber una transformación social si no hay una transformación en el corazón, en la mano y en la mente de los ciudadanos. Formar la escuela como un territorio de paz, formar democráticamente a nuestros hijos, aprender a vivir juntos en la solidaridad, en la capacidad para comprender las diferencias
y poder realmente pensar que el futuro está en Latinoamérica, porque ese modelo ya se está agotando, ese capitalismo ya no da más. De manera que con esperanza, con sueños, con ilusiones, podemos mantener siempre a Freire en nuestro corazón y vivirlo como una experiencia casi religiosa. Bueno, muchas gracias. Veremos. Muchas gracias, la verdad. Este aplauso. Sí, Muchas gracias. pueden Este aplauso habilitarse para poder aplaudir, pueden habilitarse los micrófonos, los tienen abiertos. a todos los panelistas, las panelistas. Y hay un regalo para todos los participantes. Hay un regalo que es un video que ahora va a poner Paula Galiñana para todos, para despedirnos con arte, con música y con la alegría de enseñar y de luchar. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Previo, mientras se carga el video, les recuerdo que les dejé el link de inscripción para todos los que necesitan certificado. Está en el chat puesto el link de inscripción para que puedan rellenarlo. Bueno, y gracias, Paula. La verdad que hiciste malabares. Yo no hubiese podido jamás abrir. La verdad, excelente. Gracias. No Ahí sé va. dónde está el link porque no me anda bien el coso este. ¿Por mail me lo podrán mandar? Dale. Ahora pones tu mail ahí. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres en la vigilia, candela de los ojos. No sé qué puede ser, si una curva del tiempo O hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete, dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra y otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido. Un desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Algo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma tu penitente. Sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, sentir
Gracias. Hasta pronto, compañeros. Ahora sí. Nos hicieron reír y nos hicieron llorar con este video. Realmente es por ahí, ¿no? Estén muy bien y a seguir construyendo y luchando. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas, compañeras, y cualquier problema con la inscripción, escriben Educación Cetera y a ellos les van a volver a reenviar el link que yo puse en el chat. Perfecto. Gracias.